Señoras y señores, gracias por estar en la hora 22. Recibimos en esta ocasión al defensor público, el licenciado Rodolfo Valentín de los Santos, quien nos viene a ampliar con más detalles todo lo que esta importantísima institución realiza a favor de quienes necesitan una asistencia legal, jurídica, a tiempo y sobre todo de calidad en la defensa pública. Buenas noches, licenciado. Gracias por estar nueva vez con nosotros. Muy buenas noches a todos y a todas. Para mí es un placer volver por acá, ¿no? Y hablar un poco sobre este derecho fundamental, como lo es el servicio de asistencia legal gratuita que brinda la Oficina Nacional de Defensa Pública. Muchas gracias por la invitación. Siempre tendremos el agrado de contar con su presencia, siempre que su tiempo lo permita. Y en esta ocasión, uno de los principales puntos por los cuales tratamos de que usted estuviera acá es a propósito de lo que sucede en República Dominicana con la orden de prisión preventiva, que además de que se usa, dicen algunos juristas, de manera alegre por parte de los jueces, vemos que en la práctica muchas personas que han recibido esta medida de coerción permanecen meses y meses, un letargo, guardando cárcel, y se les vence el periodo por el cual recibieron esa orden. Entonces ustedes han hecho un estudio en la práctica donde se determina que más de la mitad de presos preventivos en República Dominicana se les ha vencido la prisión preventiva. Mira, el Código Procesal Penal, que cumple a propósito este mes 20 años. Promulgado en el 2002 y publicado en el 2004, fue diseñado para que un proceso ya tenga una sentencia en primera instancia. O sea, estamos hablando de un plazo de 8 meses para que un proceso ya tenga una sentencia establecida. Sin embargo, la burocracia, ¿no?, y el retardo en las investigaciones, en el traslado de los procesos de una instancia a otra, de un tribunal a otro, de una escala a otra, se lleva demasiado tiempo. De hecho, la modificación del Código Procesal Penal a través de la Ley 1015, lo que más tocó fueron plazos, porque el Código Procesal Penal tenía unos plazos, según la comunidad jurídica, demasiado cortos. Se ampliaron estos plazos y todavía seguimos con las mismas prácticas. Esto quiere decir que el problema no lo tiene la ley, no lo tiene el Código Procesal Penal. El problema lo tenemos los operadores del sistema, que todo lo dejamos para después, para mañana, para cuando me acuerde. Entonces, esto de la prisión preventiva... Perdón, los jueces incluidos. Sí, jueces, empleados administrativos, técnicos, ministerios públicos, y si se quiere incluso hasta los defensores públicos, cuando de apelación se trata, que muchas veces lo dejan para última hora, y es inadmisible que esto esté pasando dentro de lo procesal penal. Y esto lo decimos porque el cese de la prisión preventiva es descomunal dentro del sistema penal dominicano. Fíjate que en estos días se dispuso la libertad de un ciudadano donde se había impuesto por complejidad, ¿no?, 18 meses de prisión preventiva. Y resulta que ya tenía 21 meses de prisión preventiva. Y el juez entendió que al cese de la prisión preventiva, entonces debía de ponerlo en libertad. En este caso le puso varias medidas.
y le varió la prisión preventiva por otros tipos de medidas donde ya la persona está en libertad. Pero desde la Oficina Nacional de Defensa Pública, que llevamos el 87% de los casos a nivel nacional y el 100% de los casos de niños, niñas y adolescentes, en un estudio que hicimos desde el año 2019 hasta el primer semestre de este año, nosotros nos dimos cuenta de que un 54% de los casos que nosotros llevamos se le ha cumplido el cese de la prisión preventiva a todos nuestros usuarios. De los que ustedes llevan, o sea, que dentro del sistema habrá un porcentaje, no sé si mayor o menor, exacto, que ustedes no llevan. Más o menos un 20%, más o menos de un 20 a un 15%, que es la misma tendencia. Se prorratea la trayectoria, la tendencia y viene siendo lo mismo. Exacto. Viene más siendo, de la mitad prisión preventiva vencida. Viene siendo lo mismo y en el caso de niños, niñas y adolescentes es un 42% del cese de la prisión preventiva. ¿Y cómo? Sin embargo, y déjame decirte, perdón, Gregory, y déjame decirte que ante este vencimiento de la prisión preventiva, estamos hablando de unos 25.300 usuarios que han entrado a la defensa pública. Y de esa cantidad, unos casi 4.000 son de niños, niñas y adolescentes. Y nosotros en el ámbito ordinario hemos accionado aproximadamente a favor de 17.300 personas. O sea, revisión de la medida de coerción, apelación de medida de coerción y solamente un 35% han tenido respuesta de variación de medida. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes, un 42% se le ha vencido el plazo de la prisión preventiva. Y esto debe de surgir y surtir efecto mucho más positivamente, porque la dejadez de un sistema de justicia con todo su engranaje no puede repercutir para perjudiciar a los privados de libertad bajo ninguna circunstancia. Cuando el sistema no funciona, el resultado no debe ser reprimir al que está padeciendo la prisión preventiva. Yo siempre lo he dicho y he optado porque los ministerios públicos, los jueces, duren una semana guardando prisión en cualquier cárcel del país, en la mejor en la que ellos elijan, para que ellos sientan y entiendan lo que es estar en cuatro paredes. Muchas personas podrían decir, sí, pero ellos están guardando prisión por sus hechos, muy bien, pero tenemos un Estado social democrático y sobre todo de derecho, de que debe de cumplirse las garantías del debido proceso, debe de cumplirse los derechos fundamentales, el respeto de los derechos fundamentales, porque hoy yo exijo a que estén guardando prisión, pero mañana me puede tocar a mí. Entonces yo tener que reclamar lo que una vez yo dije que no debió hacerse, de conformidad con la norma, con la ley, con el derecho, con la Constitución, porque ejemplos de sobra hemos tenido, de personas que nunca miraron hacia la justicia y de personas que estaban dentro de la justicia, que podían tomar decisiones importantes y ahora le están padeciendo y ahora están exigiendo y ahora están pidiendo las garantías. Claro que hay que cumplirla, pero hay que vernos en esos espejos para nosotros mañana no tener que quejarnos por lo que antes atacábamos. Cuando amanece cada año y que llega el momento de celebrar el Día del Poder Judicial, he notado que sin falta, sin falla, con una coherencia cual si fuese coordinada, cada presidente de la Suprema Corte de Justicia alaba el avance
y el desarrollo y la eliminación paulatina de burocracias en el Poder Judicial. Ahora bien, ¿qué pasa con esa ineficiencia en cuanto a que los procesos de prisión preventiva, la mitad de ellos, más de la mitad, se venzan en sufrimiento de esas personas que necesitan sus garantías y el respeto al debido proceso? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Me mienten o a su juicio qué es lo que sucede? Es una inquietud importante, Gregory, que haces, porque he estado muy de la mano con las acciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y de verdad que doy fe y testimonio de que tiene una gran preocupación. Y una de las preguntas que le he hecho al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina Peña, y es que si él le ha bajado línea a los jueces para la gran imposición de prisión preventiva. Y yo sé que no ha sido así. Y me ha dicho Valentín, de verdad que yo no he bajado ningún tipo de línea, porque aquí en República Dominicana todos los jueces tienen independencia funcional. Todos los jueces tienen independencia funcional. Todo lo contrario, hemos estado realizando reuniones a los fines de fortalecer y solidificar el ámbito de lo procesal penal, a los fines de que no haya tantos sesgos y tanto bache. Es más, está promoviendo también el hecho de que solamente se judicialice casos importantes, porque el Código Procesal Penal tiene más de 6 tipos de soluciones alternas a los conflictos. Y eso es lo que la gente quiere, resolver los conflictos, resolver sus daños, resolver sus agresiones, y si se quiere de manera amigable. Y a eso es que está llamado un Estado social y de derecho, de que las personas salgan satisfechas con el resultado en el proceso que una vez inició. Pero el proceso no debe de estar diseñado para que todo lo que aparezca, o sea, vaya a prisión, porque tenemos hacinamientos y tenemos un sector de la población que está privada de libertad e igualdad en prisión, con todas las violaciones habidas y por haber de los derechos fundamentales, falta de salud, falta de ventilación, falta de medicamentos, de tratamientos, de educación, que es lo que no tenemos. Nosotros nos hemos preparado más para la persecución que para la prevención. Y yo creo que si nos preparamos, incluso desde el punto de vista penitenciario, yo creo que nosotros tendríamos menos reincidencia en esos centros carcelarios, porque un infractor primario que entra al sistema, sale un especialista en el submundo de la criminalidad y el crimen organizado, pero es porque no hace falta también programas de reeducación, rehabilitación y sobre todo reinserción. Y cuando las personas cumplen, no tenemos ni siquiera diseñado un proyecto con instituciones públicas y privadas, organismos públicos y privados que pueda darle empleo a esta persona. Pero primero prepáralo técnicamente con algún oficio desde las cárceles para que no vuelva a seguir cometiendo hechos, crímenes y delitos. Entonces no lo preparamos desde la prisión y queremos que salga buena persona cuando es liberado. El nuevo modelo penitenciario, si usted le hace una evaluación hoy, ¿tendría las mismas calificaciones positivas que hace 5 años atrás? No, a pesar de que hemos avanzado, nos hemos detenido en el tiempo. ¿Por qué nos hemos detenido en el tiempo? Porque es el pan nuestro de cada día en los medios de comunicación, el desorden que hay dentro de los centros penitenciarios. Fíjate que... ¿Eso incluye a los del nuevo modelo claro, o no? Incluye a los del nuevo modelo también.
incluye a los del nuevo modelo, porque fíjate que del nuevo modelo penitenciario, la falta de personal trae como consecuencia la falta de organización, de planificación, de control, falta de personal. Los BTP, vigilantes de tratamiento penitenciario, están renunciando. ¿Qué son los BTP que usted Los dice? BTP son aquellos agentes que han estudiado y se han preparado en la escuela, en la escuela penitenciaria para el tratamiento, para el control y para la administración de los centros carcelarios del nuevo modelo penitenciario. Entonces, al no recibir estas personas un buen salario, un tratamiento digno en el ejercicio de sus funciones, están renunciando y hay un déficit extraordinario dentro del nuevo modelo penitenciario, un déficit extraordinario. ¿Déficit de personal o económico? De personal, un déficit de personal. Y además de eso también un déficit económico, porque deberían de estar ganando esta persona lo suficiente para poder sobrevivir. Pero en sus inicios, estas quejas que usted externa, estas críticas, estas observaciones, no se daban. ¿Qué ha sucedido que se produce esa involución en el nuevo sistema penitenciario? Yo creo que falta de presupuesto, la falta de formación continua, la falta de preparar mucho más agente penitenciario a los fines de que ingrese al sistema, porque en vez de ingresar al sistema, han dimitido mucho, precisamente por el tratamiento, por el sueldo que ganan, que no es suficiente, la cantidad de horas a los cuales deben de estar sometidos, muchos de ellos que tienen asignaciones administrativas, tienen necesariamente que ser utilizados como custodia de internos y de internas y para ser también trasladados a los tribunales. Y en el ámbito de las cárceles tradicionales, que tenemos aproximadamente 16,000 y algo de internos en 19 cárceles tradicionales, bajo ninguna circunstancia estas cárceles deben de permanecer siendo administradas por policía. Es que no debe ser. Fíjate que en el 2021 se produjo la ley 113, que tiene que ver con el nuevo sistema penitenciario en República Dominicana y unifica los dos modelos, el nuevo modelo y el modelo tradicional. No es posible unificar ambos modelos porque no pueden interactuar los agentes BTP que tienen ya educación, tienen preparación, tienen un expertise en el área, con los policías ordinarios que tienen desde el punto de vista de la ley orgánica de la policía y de la Constitución de la República una función totalmente distinta y diferente. Evidentemente. Sí, entonces, ¿qué hacen los policías administrando centros carcelarios? ¿Y qué hacen los policías? Sin ningún tipo de preparación, capacitación, entrenamiento para tratar personas en conflicto con la ley que están privadas de libertad y guardando prisión. Y le pregunto, licenciado Rodolfo Valentín, ¿es que esta distorsión que usted tan claro explica porque lo vive, muchos comunicadores conocemos de esa situación, esta distorsión es que las autoridades de ahora y de ayer no la entienden? O sea, manejar esa situación no se entiende, no se quiere entender? ¿Cuál es, de nuevo le pregunto, dónde es que está el meollo del asunto? Mira, a mí me parece que es muy bien entendida por las autoridades, muy bien entendida por las autoridades. Yo lo que creo que es falta de dedicación, falta de determinación y de llevar a práctica lo que establece la norma, porque todo está establecido. La responsabilidad principal, ¿dónde reside para corregir eso? En los titulares, en los órganos responsables a que esto funcione.
Dirección de Prisiones. Dirección de Prisiones, Procuraduría General de la República y sus dependencias. Y en este caso la Policía Nacional, que honestamente yo no me explico el interés que tiene de tener policías dentro de los centros carcelarios, sin ningún tipo de preparación en derechos humanos, en derecho administrativo, en derechos fundamentales, en trato con las personas, en conocimiento de la ley, en conocimiento de la Constitución. No lo tienen. ¿Qué hacen 19 centros administrados por policías? Y yo pregunto, ¿cómo podemos unificar dos modelos cuando hay uno que no tiene la estructura para poder trabajar el fin de la pena? Es decir, el viejo no. ¿Cómo podemos traer vigilante BTP, vigilante de tratamiento penitenciario? ¿Cómo lo podemos traer al viejo modelo si el viejo modelo ni siquiera estructuralmente hablando, o sea, físicamente hablando, está diseñado para que ellos puedan venir a administrar en ese sentido? Es tratar de integrar agua y aceite. Total, exacto, exacto. Y esa interesante decisión de unificación de viejo sistema con nuevo sistema surge del Congreso, surge administrativamente. Surge del Congreso, surge a través de la ley 113, porque es la ley que lo establece, que va a haber un solo sistema penitenciario y urge incluso la unificación. Entonces, la unificación se quiere dar de manera superficial, porque antes de usted entrar especialista en derecho penitenciario dentro del viejo modelo, las estructuras físicas deben de estar dadas, que tampoco lo están. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos en el viejo modelo más del 40% de los internos durmiendo en el piso? Bien. Licenciado Rodolfo Valentín de los Santos, director nacional de Defensa Pública, con usted vamos a hacer una pausa comercial. Interesante lo que estamos escuchando y, por supuesto, sucede en nuestro amado país, República Dominicana. Volvemos en breve. Bien, continuamos el desarrollo, el conversatorio con el director nacional de la Defensa Pública, el licenciado Rodolfo Valentín de los Santos. Mire, al inicio tocábamos el tema de la situación que se da en República Dominicana con el exceso de prisiones preventivas vencidas, esas medidas de coerción que parece que es la única receta que hay para ese dolor de cabeza, la prisión preventiva. Son 7 las posibilidades, pero bueno, ya los honorables jueces sabrán por qué lo hacen. Dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia que es una decisión individual de cada uno de ellos, no hay línea bajada. Eso fue lo que escuché decir. Entonces, licenciado Rodolfo Valentín, yo le quiero preguntar, ¿cuándo podrá cambiar esa situación? Porque de extenderse en el tiempo, yo supongo que llegaremos inclusive a hacer crítica en suelo extranjero, judicialmente hablando, de esta práctica que va evidentemente en contra del derecho de cada quien. Mira, cuando se está en un estado que no se tiene una política preventiva respecto a la criminalidad, pasa lo que está pasando en República Dominicana. En ese aspecto. Sí, ¿por qué decimos esto? Exacto, ¿cuál es la relación? Sí, ¿por qué decimos esto? El Ministerio Público imputa, acusa, persigue, encarcela. La sociedad quiere venganza, quiere justicia. Y tenemos un montón de jueces que entienden que son el control de la criminalidad. Pero perdón, licenciado. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Pero está bien deslindada
la función de cada uno, del Ministerio Público y del juez, es lo que se entiende. Es lo que se entiende, pero no es la función que nos corresponde a nosotros, sin antes tener una política de prevención respecto a la criminalidad, porque entendemos que imponer prisión preventiva y que incluso a casos de bagatela también ponerlo en prisión, creemos que estamos resolviendo el tema de la criminalidad. Y te has dado cuenta que la criminalidad aquí va en aumento. La inseguridad ciudadana va en aumento. Y no es un tema de percibir lo contrario. Es un tema que el ciudadano anda con mucho temor en las calles, en República Dominicana, precisamente por eso. Porque no hay un sistema, no hay un proyecto, no hay un esquema de prevención respecto a la criminalidad. Solamente nos alertamos y somos reactivos cuando pasa una desgracia en un lugar determinado respecto a una persona determinada. Y no deberíamos de esperar este tipo de situación. Si nosotros seguimos este rumbo, el tema de Estado de Derecho lo vamos a perder. Pero entonces el juez, para mí, es un ente profesional inteligente. ¿Por qué el juez se recuesta con tomar esta medida como la única que tiene en el bolsillo para enfrentar una situación lo que se busca es darle el derecho a quien le corresponde? Mira, el juez siente, desde mi punto de vista, y es lo que se nota, un temor infundado. Un temor infundado a qué dirá la sociedad, un temor infundado al ataque del Ministerio Público, un temor infundado a que puede ser pasible de un proceso disciplinario. Y esos temores y esos fantasmas que le sobrecogen al juez al momento de emitir una decisión, trae como consecuencia un sistema de derecho fallido. Mediatización de los casos, populismo judicial. Increíble, por eso yo entiendo que no todo el mundo puede ser juez. No todo el mundo puede ser juez, porque los jueces deben de delimitar sus funciones de la presión social. El juez responsable toma una decisión importando lo que digan las redes, importando lo que digan los medios, porque la decisión la va a dar sobre la base del derecho y las garantías del debido proceso. Un juez que motiva una decisión sobre la base del derecho no va a tener nunca problema. No va a tener nunca problema. Lo que pasa es que cogen presión, lo que pasa es que se contaminan y se hacen parte también de los ajusticieros de la sociedad dominicana. La esencia, la cabeza del Poder Judicial, el pleno, vamos a decir el pleno de la Suprema, ¿está consciente de esos miedos que usted menciona en estos momentos? Están conscientes y están... ¿Se está haciendo algo? Sí, ¿Se hace algo? Sí, están trabajando con los jueces. Están trabajando con los jueces. ¿Capacitación? Sí, de hecho, la Escuela de la Judicatura es una academia de alta gama que está permanentemente abierta para todos los jueces a nivel nacional. Ahora, ¿qué está haciendo el Poder Judicial? El Poder Judicial está realizando reuniones con esos jueces, con todos los jueces a nivel nacional. Y está incluso estableciendo que ellos tienen independencia funcional para tomar decisiones sobre la base de lo que establece la norma. Porque es que no podemos seguir viviendo en un país que la prevención a la criminalidad sea la prisión preventiva. No es posible. No se puede mantener un Estado de Derecho entendiendo que resolvemos la criminalidad sobre la base de imponer prisión preventiva. Es que matando caciques, no vamos a destruir los cacicazos nunca. Le quiero nunca. preguntar, la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción se nota más
en casos relevantes o no? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. La imposición de la prisión preventiva es exclusivamente para los pies descalzos. Pero tenemos, y le pongo como ejemplo, lo que hace 2 años acá es la figura de la situación de la justicia dominicana, el encauzamiento, la judicialización de prestantes figuras políticas algunas, empresarios otros, que están en espera de decisión judicial para saber si amerita que vaya a juicio o si hay culpabilidad o no en otros casos. Entonces, esos son casos relevantes y todos, sin excepción, prácticamente tienen prisión preventiva. Es que son los menos casos versus la mayoría. Ya. Son los menos casos versus la mayoría. Ya. Y además, ¿qué llama poderosamente la atención? Que personas que nunca se creían que iban a pisar un tribunal lo están haciendo. Pero hay personas de esas. Es por eso que escuchamos más ruido, pero no son la mayoría. Pero hay personas de esas que podría decirse, bueno, pero tiene los arraigos necesarios, suficientes, para que no le amerite prisión preventiva, y aún así ha habido prisión preventiva. Lo que pasa es que hay mucho morbo también, porque de hecho, hay ciudadanos... ¿Puede haber miedos también por parte de los jueces? Sí, ¿a qué intimidación, sí, ¿a que qué se dirán? dejan intimidación, autointimidación. Miedo de parte de los jueces por el juzgamiento social. Ya. Tan sencillo como lo eso. que usted mencionaba hace unos momentos. Exacto, por el juzgamiento social. Miedo por eso. Porque muchas de esas personas no ameritan prisión preventiva para poder seguir con los casos. Por ejemplo, uno de los últimos casos que se presentó, ¿no? La acusación, muchos de ellos no se le presentó medida de coerción, pero sí fueron parte en la acusación del Ministerio Público. Esto quiere decir que no es necesario imponer la prisión preventiva para estos casos. Lo que pasa es que, como dije anteriormente, la sociedad quiere sangre, quiere justicia y quiere venganza. Se pensaba que con el nacimiento hace 20 años del Código de Procedimiento Criminal, pues esas situaciones iban a reducirse. No ha sido así. No, usted también lo ha dicho hace unos momentos. Y déjame decirte algo. Yo que toqué el tema del Código de Procedimiento Criminal o Código de Instrucción Criminal, porque fui por muchos años abogado de oficio. Y ese código, un código que no tenía los principios que tiene los primeros 28 principios, aquel código no lo tenía. Por eso era que se hacían tanta diablura dentro del proceso penal. Un código con un corte totalmente inquisitorio, donde un juez también salía a investigar y también te juzgaba. ¡Una locura! Sí. Y podríamos decir que eso nada más pasa en un país que es un patio. No. En ese entonces rindió su fruto y pensábamos que era lo último o lo único que hacíamos bien, pero no. Pero se creía que este era un código extraordinariamente garantista. Es tan así, Gregory, que cuando nosotros íbamos a talleres y a cursos para abogados y abogadas, yo le preguntaba qué opinaban sobre este código procesal penal, ¿no? Que es un código demasiado garantista y que no estábamos preparados para su aplicación. Entonces yo le hago una pregunta a algunos de ustedes. Si ustedes se ven envueltos en un conflicto con la ley penal, ¿cuál de los dos códigos quiere que se le aplique? El nuevo. Bueno, porque le toca la desgracia a su puerta. Ahora quiero que me apliquen el nuevo. Entonces aquí muchas veces impera la doble moral. El código es bueno cuando a mí me toca hacer uso de él, pero es malísimo cuando la desgracia me toca la puerta. Entonces, yo creo que sí que República Dominicana hay gente bastante preparada y muy inteligente. Eso no lo podemos negar. Nosotros sí estábamos preparados para un código como este. Y se necesitaba. Claro que sí. Porque por el principio de progresividad de los derechos humanos no nos podemos quedar en el palo elíptico. En una sociedad donde ameritaba incluso una constitución como la que tenemos, de la más avanzada en Iberoamérica, con el respeto y la dignidad a los derechos fundamentales y a las personas, con ese corte.
y un código procesal penal vanguardista, que ya tuvo incluso hasta una reforma desde el punto de vista de los plazos. Fíjate que ese código decía que en 24 horas una persona detenida debía ser presentada ante el juez de la instrucción. Y la ley 1015, en vez de ser 24, dice 48 porque así lo establece la Constitución. Pero está bien, es progresividad de derechos humanos cuando la Constitución establece un plazo y nosotros podemos aplicarlo en menos. Ahí no hay choque legal, ni de jurisprudencia, ni choque legal, ni constitucional en lo absoluto. No hay una contradicción en lo absoluto, es todo lo a contrario. la intención de la Constitución. Es todo lo contrario. Está haciendo la ley mucho más garantista que la misma Constitución, pero no había choque. Entonces, esto no se daba. Pero todavía en el plazo de las 48 horas, todavía hay personas que nosotros vamos a los destacamentos y exceden el plazo de las 48 horas. O sea que no es un tema de normas, esencialmente, sino un tema de mentalidad. Ya. Mire, usted ha tocado interesantes aspectos de lo que tiene que ver con el reclamo, el necesario reclamo de mi derecho, del derecho que le asiste a cada ser humano, constitucionalmente establecido. Y tienen una experiencia permanente con las personas que aparentemente han infringido la ley desde la defensa pública. Pero hay una parte que me gustaría escuchar de usted, y diciendo de usted, digo de ustedes en la defensa pública, y es la situación de la víctima. Mira, donde quiera que voy, es un tema que siempre me lo reprochan y me lo sacan en cara también, como defensa pública. Y de verdad que debo de confesar que a nosotros como defensa pública nos preocupa el tema de la víctima. ¿Por qué nos preocupa? Porque si nosotros vamos detrás del principio de igualdad como derecho fundamental y vamos detrás de que todas las personas tienen derecho a recibir los mismos tratos y el acceso a la justicia, la calidad y la efectividad dentro del sistema de justicia, que también hay un principio constitucional que dice que es gratuita. El artículo 177 de la Constitución de la República del 2010, del 26 de enero, establece que también el Estado creará la asistencia, la representación legal gratuita para aquellas personas que resulten víctimas de cualquier tipo de situación en el ámbito legal. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? A raíz de la promulgación, de la publicación del Código Procesal Penal, nació por obligación la Oficina de Defensa Pública, los defensores públicos, pero no pasó así, con tanta solidez, con el tema de las víctimas. Fíjate que tenemos una unidad de víctimas denominada Relevit, que parte de la Procuraduría General de la República. Y tienen solamente presencia en 4 provincias. Me parece que es Santo Domingo, Distrito, San Francisco de Macorís y Santiago. Dándole asistencia legal. ¿Cuál es la defensa pública? Exacto, representando a víctimas en algunos casos, porque tampoco llevan todos los casos. En algunos casos y en 4 provincias. Pero también se ha creado dentro del Ministerio de la Mujer la unidad de asistencia a víctimas, pero en este caso, en aquel caso, es para aquellas víctimas de violencia de género o intrafamiliar, como ellos le denominan. Eso quiere decir, Gregory, que si nosotros somos, como hombres, ¿no?, somos víctimas de algún maltrato de alguna mujer, ellas no nos representan, ni nos asisten, ni van al tribunal a reclamar por nosotros como víctimas, ¿no? Entonces ya de ahí tú comienzas a deducir una violación al principio de igualdad. Desde luego. ¿No? A partir de un ministerio. Entonces, en sentido general, no hay una oficina de asistencia a víctima eficiente, continua, asequible, que le dé servicio, que le brinde servicio. Y no solamente en el ámbito penal,
Las víctimas en este país están desprotegidas, totalmente desprotegidas. No solamente en el ámbito penal, mira, hay víctimas en el ámbito laboral, en el ámbito que no pueden demandar porque no tienen para pagar un abogado. Y cuando paga un abogado solamente se quedan las víctimas con un 10%. Ofrézcome. Y no tienen para pagar en el ámbito administrativo, en el ámbito comercial, en el ámbito inmobiliario también, entonces, de víctimas que le quieren despojar de sus muebles. Esa situación está establecida que debe existir. De hecho, en la Procuraduría existe, pero limitado. Totalmente limitado. Y además de eso, hay que prepararlas también. Hay que formarla en todo el ámbito del derecho que se necesita una representación de víctimas. Esa es la figura, representación de víctimas. Exacto, representación. Nosotros asistimos a los privados de libertad o a las personas en conflicto con la ley penal, lo asistimos. Y en este caso, los imputados. Exacto. Y las víctimas son representadas por abogados. ¿Por qué? Porque hay una ligera diferencia entre los dos usuarios. Los imputados no pueden estar representados porque deben de hacer acto de presencia en todos los procesos. Sí. Entonces ahí son asistidos y acompañados. La defensa por el defensor. Exacto, pero en el ámbito penal una víctima puede estar representado mediante acto notarial por el abogado. Yeah. El abogado asistir por la víctima. Entonces, ahí hay una diferencia que hay que tomar en cuenta, una diferencia marcada que hay que tomar en cuenta. Y nosotros, como defensa pública y órgano constitucional, no estamos ajenos, de conformidad con el 177 de la Constitución, de crear una unidad para representar a víctimas. Pero esto demanda y requiere una estructura. Por supuesto. Mayor personal y sobre todo mayor presupuesto, ¿sabe? Y ampliar incluso las oficinas que tenemos a nivel nacional. Tenemos 28 oficinas a nivel nacional y hacen falta abrir 8 oficinas que hace 5 años que no la abrimos por falta de presupuesto. Bueno, bien, vamos al segmento final con el licenciado Rodolfo Valentín de los Santos. En breve retornamos. No se mueva. Quiero al final del programa, en este segmento final, y que usted lo explique, licenciado Rodolfo Valentín, el nivel que dentro de nuestro organismo legal tiene la Dirección Nacional de Defensa Pública. Es un organismo independiente y es un órgano extraconstitucional, ¿correcto? Ese es el término. Un órgano constitucional. Constitucional. Exacto. O sea que ustedes no están adscritos ni a la Procuraduría, no están adscritos al Poder Ejecutivo, mucho menos al Congreso. O sea, la Dirección Nacional de Defensa Pública tiene una autonomía por el papel que desempeña, la importancia del papel que desempeña, y esto refrendado por el Tribunal Constitucional. Así es. Mira, resulta que cuando sale la ley 277-04, sobre el servicio de asistencia legal gratuita, estableció que íbamos a estar adscritas 5 años al Poder Judicial, o sea, a la Suprema Corte de Justicia. Resulta que en el 2010 nos separamos del Poder Judicial y nos separamos de manera administrativa, funcional y de alguna manera financieramente, pero no tanto, de manera parcial, porque hasta la fecha el presupuesto viene dado juntamente con el presupuesto que le asignan al Poder Judicial, un tanto diferenciado, porque es bueno aclarar que del presupuesto de la defensa pública no lo toca el Poder Judicial. Bien, pero nos lo da en cuentagota, es decir, nos lo da de manera parcial, de manera mensual, nos lo da, nos lo proporciona la defensa pública. Resulta que cuando nos separamos del Poder Judicial, yo creo que por falta de experiencia
por falta de creerme, ¿no?, que soy un órgano constitucional, nos arrimamos al Poder Ejecutivo y dependíamos en todo el sentido de la palabra del Poder Ejecutivo. Ministerio de Administración Pública, Ministerio de la Presidencia, Contraloría, Hacienda, bueno, esos órganos rectores, ¿no? De tal manera que nos creímos y se creyeron que éramos centralizados, ¿no? Una institución centralizada, un organismo centralizado del Poder Ejecutivo. Y resulta que tuvimos algunos inconvenientes burocráticos entre el Ministerio de Administración Pública, el MAP, y la Defensa Pública. Y todo giraba alrededor de un beneficio que recibían los defensores públicos que tiene que ver con un bono vacacional, donde ese bono, en 2 ocasiones, el Consejo que establece la política salarial de la institución, de conformidad al artículo 16 de la ley, emitió 2 resoluciones estableciendo ese beneficio. ¿Cuántos defensores públicos hay? Nosotros aproximadamente somos unos 240 defensores públicos a nivel nacional. Ya. Y resulta que el ministro pasado nos quitó ese beneficio. Luego el que vino nos lo puso, pero luego nos lo quitó. Y estábamos en ese vaivén y pedir y rogar. Y yo, conversando con el ministro en alguna ocasión, le dije, mire, ministro. Estamos hablando del ministro ministro de Administración Pública, del MAP. Del MAP. Ya. Le dije, mire, para que no estemos en este dime y direte y nosotros vivir rogando, yo voy a demandar al ministerio en conflicto de competencia para que un tercero imparcial pueda establecer verdaderamente e interpretar si somos o no somos órgano constitucional del sistema de justicia, como dice el artículo 176. Realizamos, redactamos la demanda, lo depositamos, ellos no tuvieron ningún tipo de respuesta o escrito de defensa, y surgió la decisión 0056-22. Y esta resolución es poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque dice que ningún órgano es independiente si no tiene independencia presupuestaria. Sí, porque quien paga manda. Si ustedes son dependientes de que le paguen, tan sencillo tienen como que recibir instrucciones. Pero de hecho, me parece que en el párrafo 9.8 establece muy claramente que el derecho de defensa es un derecho fundamental. Y el Servicio Nacional de Defensa Pública tutela el derecho de defensa respecto a las personas que son perseguidas, imputadas o acusadas. Y que ese derecho, ninguno de los 3 poderes del Estado, dícese, Poder Ejecutivo, Poder Judicial o Poder Legislativo, puede ejercer injerencia respecto a ese servicio que brinda. Es decir, el derecho de defensa es tan poderoso que la Constitución, interpretada por esa sentencia, dice, nadie puede intervenir ni bajar línea ante la función del servicio que brinda esa institución. Y por lo tanto, le requerimos al Estado que le provea los recursos y presupuestos suficientes para que este servicio permanezca y se siga dando con toda la calidad y los criterios que establece el artículo 176 de la Constitución de la República. Y debo de decir que agradezco públicamente a estos órganos rectores, al Ministerio de Administración Pública en esta ocasión, al Ministerio de Hacienda, Contraloría, Dirección de Presupuesto y, por qué no, también a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, porque ha entendido la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional respecto a la Oficina Nacional de Defensa Pública. Y estamos ya en los aprestos de ser reconocida como órgano constitucional y, si se quiere, como un órgano extrapoder, como han dicho otros órganos rectores. Y a partir ya del 2023 estaremos bajo la cuenta
0406. Los 06 es el sexto órgano constitucional que le mire da qué el bien. Estado como tratamiento a la Oficina Nacional de Defensa Pública. Entonces, el presupuesto que ustedes preparan este año para el 2023, ustedes lo envían entonces directamente al Ejecutivo. Se siente como un alivio, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos nuevos defensores públicos tendremos ya para más o menos marzo, abril, mayo del año entrante? De verdad que nosotros tenemos un déficit, Gregory, de unos 200 defensores públicos a nivel nacional. Fíjate que tenemos más de 5 años y está en el plan estratégico incluso abrir 8 oficinas que nos hacen falta. Y dentro de esas 8 oficinas ya ha habido senadores que sin tener conocimiento de que la tenemos en la lista, no han requerido abrir esas oficinas. O sea que esas convocatorias para aspirantes a defensor público vienen por Eso ahí, viene, no muy lejos. Viene pronto. ¿Por qué la necesidad de tener defensores públicos y no abogados contratados como lo hemos hecho? Porque la calidad de un defensor público que tenemos aquí en el distrito, Santiago, la provincia o San Cristóbal, debe ser la misma calidad del que asista en la frontera o el que asista en Jimaní o en Micho en el Ceibo. Si usted tiene una situación legal que tiene que definir en tribunales, ¿usted se atrevería a escoger uno de los defensores para que los represente? Yo, con una situación en el ámbito penal, en un conflicto penal, busco un defensor público. Sí. Yo buscaría, es más, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hace unos 4 meses, requirió el servicio de un defensor público. Y en lo particular, como a mí me corre por la sangre la litigación, se le asignó a Valentín para que lo asistiera y lo representara. Mire que casi nada. Sí, este fue el caso recuerda el caso de la demanda y las querellas que pusieron unos 14 abogados de Santiago, y el cual se incluyó también el presidente del Colegio de Abogados. Entonces hubo una vista, ¿no?, a la objeción al archivo, donde el presidente y los consejeros debieron estar representados, asistidos por abogados. Ellos requirieron defensores públicos y fuimos defensores públicos que le dimos asistencia a ellos. Y a nosotros nos llena de mucho orgullo y nos honra que una de las 3 cabezas de los 3 poderes del Estado requiere el servicio de un defensor público. Eso habla mucho y dice mucho de la calidad, por supuesto, de la calidad del defensor público. Así que yo también elegiría y buscaría un defensor público. Qué bien. Señores, ha sido una interesante conversación con el representante, el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín de los Santos. La Defensa Pública, un órgano constitucional que debemos respetar y mirar con orgullo. Gracias por su presencia acá. Señores, nueva vez hasta mañana en la hora 22.